Este canal se llama Clase Pública. No es un espacio para expertos, es para quienes están empezando, repasando o simplemente quieren entender cómo funciona la web. Yo soy Gio. Grabo estos videos porque aprender mientras enseñás es para mí la mejor forma de no olvidarse. Si estás acá, probablemente ya probaste tutoriales que saltan pasos, usan jerga, no explican o prometen mucho en poco tiempo. Acá no, vamos a construir desde cero, paso a paso, con calma. Hoy, formularios simples, cómo recoger información. Un formulario no es solo un campo para escribir, es una interacción con una persona, y toda interacción requiere claridad, consentimiento y respeto por los datos. Hoy no vamos a procesar los datos, solo vamos a estructurar el pedido, porque cómo preguntás es tan importante como qué preguntás. Abrí VS Code. En tu carpeta Mi Web, crea un nuevo archivo, contacto.html. Si no recordás cómo es o cómo se hace, podés ver nuestro primer video en el que lo explico con lujo de detalles. Y escribí esto. No te preocupes, no es necesario que pauses el video para copiarlo. Abajo en la descripción te dejo mi link de GitHub para que puedas acceder al código, copiar y pegar más fácilmente. Ahora sí, guardá y abrí en el navegador. Vamos a leer esto como si fuera un diálogo. Form es el contenedor. Todo lo que esté adentro se envía junto. Sin form, los campos no tienen sentido colectivo. Label no es texto decorativo, es la pregunta clara. Y for lo vincula con el campo que viene. Type text quiere decir que es un campo de texto libre. ID, nombre, es el identificador único que debe coincidir con for del label. Name, nombre, es el nombre que tendrá este dato al enviarse. Y required quiere decir que es obligatorio, requerido, no puede dejarse vacío. El navegador no dejará enviar el formulario sin que completemos este campo. El type email no solamente va a cambiar el teclado en los celulares, también valida mínimamente. Si no hay arroba, el navegador no deja enviar. Text area es para los mensajes largos y rows 4 define cuántas líneas ocupa. Solo lo visual, no el límite de caracteres. Por último tenemos el botón. No es cualquier botón. Type submit lo vincula al form. Sin eso no activa el envío. Ahora probalo. Llena los campos y cliquea enviar. ¿Qué pasa? La página se refresca, porque no hay JavaScript ni backend. El formulario es solo la estructura del pedido, y eso está bien. Primero, entendé qué pedís y cómo lo pedís, y después, qué haces con lo que recibís. Errores comunes. Olvidar ID o que no coincida con for va a hacer que el label no esté vinculado y por ende un lector de pantalla no sabe a qué campo corresponde. Usar div en vez de label va a hacer que la página pierda accesibilidad. Poner required en campos sensibles, por ejemplo, usas anticonceptivos, puede generar presión. En contextos educativos o de salud, el consentimiento explícito es clave. Ahora te dejo un mini desafío. Agrega un campo, label, para edad. Pone que es opcional y que no sea requerido, es decir, sin required, y con límites razonables. Ya tenés un formulario que no solo recoge datos, los pide con claridad, accesibilidad y respeto. En el próximo video, introducción a CSS, estilos inline, internos y externos. Por qué el externo es el único que vamos a usar y cómo los estilos también son parte de la estructura, no solamente de lo lindo. Si este video te ayudó a ver los formularios como encuentros, no como inputs, dale like, suscríbete y contame en comentarios. ¿Qué pregunta incluirías en un formulario para conocer mejor a tus compañeros? Nos vemos en el video número 6 y recordá, no se trata de saberlo todo, se trata de empezar bien.